La pared del abdomen cubre una amplia superficie. Está limitada superiormente por la apófisis sifoides y los bordes costales, posteriormente por la columna vertebral e inferiormente por la parte superior de los huesos pélvicos. Tiene las siguientes capas: piel, fascia superficial. La fascia superficial es tejido subcutáneo. También tiene músculos y sus correspondientes fascias profundas, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal. La fascia superficial de la pared del abdomen es una capa de tejido conjuntivo graso. Habitualmente es una única capa parecida a la fascia superficial de otras regiones del cuerpo y se continúa con ella. Sin embargo, en la zona inferior de la parte anterior de la pared del abdomen, por debajo del ombligo, forma dos capas, una capa grasa superficial y una capa profunda membranosa. La capa superficial es una capa gruesa de la fascia superficial, fascia Camper. Esta está formada por grasa y es de grosor variable. Se continúa con la fascia superficial del muslo por encima del ligamento inguinal y con una capa similar en el perineo. En los hombres, esta superficial cubre el pene y después de perder la grasa y unirse a la capa profunda de la fascia superficial, continúa dentro del escroto, donde forma una capa de fascia, a diferencia de que contiene fibras de músculo liso, el dartos. En las mujeres, esta capa superficial conserva algo de grasa y es una parte de los labios mayores. La capa profunda membranosa de la fascia superficial o fascia de escarpa es fina y membranosa y contiene poca grasa o carece de ella. En la parte inferior continúa en el muslo, pero justo por debajo del ligamento inguinal se une a la fascia profunda del muslo, la fascia lata. En la línea media está insertada firmemente en la línea alba y la sínfisis del pubis. Esta continúa por la parte anterior del perineo, donde se inserta firmemente en las ramas isquiopubianas y en el borde posterior de la membrana del perineo. En esta zona se le da el nombre de fascia perinal superficial o fascia de Coles. En los hombres, la capa membranosa profunda de la fascia superficial se puede confundir con la capa superficial cuando pasan por el pene, formando una fascia superficial del pene antes de llegar al escroto, donde va a formar el dartos. También en los hombres, la prolongación de la capa membranosa profunda de la fascia superficial unida a la sínfisis del pubis pasa justo por debajo del dorso y los lados del pene ya formado. Ya formado el ligamento fundiforme del pene, en las mujeres, la capa membranosa de la fascia superficial continúa en los labios mayores y la porción anterior del perineo. Ahora vamos a hablar de los músculos. Tenemos dos grandes músculos del abdomen que son del grupo anterolateral y los músculos planos. En el grupo muscular anterolateral de la pared del abdomen se encuentran 5 músculos, 3 músculos planos cuyas fibras nacen en la parte posterolateral, pasan hacia adelante y se convierten en una aponeurosis hacia la línea media. Los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. 2 músculos verticales, estos están cerca de la línea media y envueltos en una vaina tendinosa, que está formada por las aponeurosis de los músculos planos, los músculos recto abdominal y piramidal exactamente. Cada uno de estos músculos tiene acciones específicas, pero en conjunto mantienen muchas de las funciones fisiológicas normales. Esto, debido a su situación, forman una pared firme, pero flexible, y mantiene a las vísceras abdominales dentro de la cavidad abdominal. También protege las vísceras de lesiones y ayuda a mantener la posición de las vísceras en la postura erecta contra la acción de la gravedad. Además, la contracción de estos músculos va a colaborar en la expiración normal y forzada, empujando las vísceras hacia arriba, y en la tos y el vómito. Estos músculos también intervienen en cualquier acción que aumente la presión intraabdominal, ya sea el parto, la micción o la defecación. Dentro de los músculos planos encontramos el músculo oblicuo externo. Este es el más superficial de los 3 músculos planos del grupo anterolateral de la pared abdominal.
Está inmediatamente por debajo de la fascia superficial. Sus fibras están situadas lateralmente y siguen una dirección inferointerna, mientras que su amplia aponeurosis cubre la parte anterior de la pared abdominal hasta la línea media. Cerca de esta línea media, las aponeurosis se pueden unir y forman la línea alba, que va a ir desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Junto con estos músculos podemos encontrar ligamentos relacionados, dentro de los que están el ligamento inguinal, el ligamento lacunar y el ligamento pectíneo. El borde inferior de la aponeurosis oblicua externa forma a cada lado el ligamento inguinal. Este borde libre reforzado de la aponeurosis del oblicuo externo pasa entre la espina ilíaca anterosuperior en la parte lateral y la espina del pubis en la parte medial. Se dobla sobre sí mismo formando una depresión que desempeña un papel importante en la formación del conducto inguinal. Varios ligamentos más están formados a partir de prolongaciones de las fibras en el extremo interno del ligamento inguinal, que son el ligamento lacunar, que es una prolongación de fibras en forma creciente en el extremo interno del ligamento inguinal, que pasa hacia atrás para insertarse en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. Otras fibras se extienden del ligamento lacunar a lo largo de la cresta pectínea del borde del pubis para formar el ligamento pectíneo de Cooper. Continuando con los músculos, por debajo del músculo oblicuo externo está el músculo oblicuo interno, que es el segundo de los tres músculos planos. Este músculo es de menor tamaño y más fino que el oblicuo externo, y la mayor parte de sus fibras discurren en dirección superointerna. La porción muscular lateral termina en la parte anterior en una aponeurosis que se funde con la línea alba en la línea media. También tenemos al músculo que es transverso del abdomen. Por debajo del músculo oblicuo interno está el músculo transverso del abdomen, llamado así por la dirección de la mayor parte de sus fibras musculares, que termina en una aponeurosis anterior que se une a la línea alba en la línea media. Las superficies anterior y posterior de los tres músculos planos están cubiertas por una capa de fascia abdominal de revestimiento. En general, estas capas no se ven, excepto la capa profunda del músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis, que está más desarrollada. La fascia transversalis es una capa continua de fascia que recubre la cavidad abdominal y continúa en la cavidad pélvica. Esta cruza la línea media en la parte anterior, uniéndose a la fascia transversalis del otro lado, y tiene continuidad con la fascia en la superficie inferior del diafragma. En la parte posterior es continua con la fascia profunda, que cubre los músculos de la pared posterior del abdomen y se inserta en la fascia toracolumbar. Después de insertarse en la cresta ilíaca, la fascia transversalis se une a la fascia que cubre los músculos relacionados con las regiones superiores de los huecos de la pelvis y con las fascias similares que cubren los músculos de la cavidad pélvica. En este punto se conoce como fascia pélvica parietal o bien endopélvica. Por tanto, existe una capa continua de fascia rodeando a la cavidad abdominal, que es gruesa en algunas zonas, fina en otras, insertada o libre, y participa en la formación de estructuras especializadas. Los dos músculos verticales del grupo muscular anterolateral de la pared abdominal son el recto del abdomen y el piramidal. El recto del abdomen es un músculo largo y plano, que se extiende a lo largo de la pared anterior del abdomen. Es un músculo par separado por la línea alba en la línea media y se ensancha y adelgaza en su camino desde la sínfisis del pubis al borde costal. En toda su longitud lo cruzan 3 o 4 bandas fibrosas o intersecciones tendinosas. Son fácilmente visibles en personas con el recto abdominal bien desarrollado. El origen de este músculo es la cresta del pubis, tubérculo del pubis y la sínfisis del pubis. Se inserta en cartílagos costales de las costillas 5 a las 7 y en la apófisis sifoides. Está inervada por ramos anteriores de los 7 últimos nervios raquídeos torácicos, que van de T7 a T12. Y su principal función es comprimir el contenido del abdomen, flexiona la columna vertebral y tensa la pared del abdomen.
El segundo músculo vertical es el piramidal. Este músculo pequeño en forma de triángulo que puede faltar está por delante del recto del abdomen. Tiene la base en el pubis y su vértice se inserta en la parte superior e interna en la línea alba. Los músculos recto del abdomen y piramidal están encerrados en una banda tendinosa aponeurótica, que es la vaina de los rectos, formada por una capa única de las aponeurosis de los músculos oblicuos interno y externo y el transverso del abdomen. La vaina de los rectos envuelve totalmente los 3/4 superiores del recto del abdomen y cubre la superficie anterior del cuarto inferior del músculo. El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversalis en el cuarto inferior al no estar cubierto por la vaina de los rectos en esta zona. La formación de la vaina de los rectos que rodea las 3/4 partes superiores del recto del abdomen es como sigue. La capa anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo y la mitad de la aponeurosis del oblicuo interno, que se divide en el borde lateral del recto del abdomen. La capa posterior de la vaina de los rectos está formada por la otra mitad de la aponeurosis del oblicuo interno y por la aponeurosis del transverso del abdomen. En el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, que corresponde al límite del cuarto inferior del músculo recto del abdomen, todas las aponeurosis pasan a ser anteriores al músculo recto. Desaparece la capa posterior de la vaina de los rectos y la capa anterior está formada por las aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Desde este punto y hacia abajo, el músculo recto del abdomen, arco de fibras, que es la línea arqueada que señala en este punto de transición. El origen del músculo piramidal es la cara anterior del pubis y la sínfisis del pubis. Se inserta dentro de la línea alba y está inervado por ramo anterior de T12. Su principal función es tensar la línea alba. Por debajo de la fascia transversalis se encuentra una capa de tejido conjuntivo, que es la fascia extraperitoneal, que separa la fascia transversalis del peritoneo. Esta capa, que contiene una cantidad variable de grasa, no solo recubre la cavidad peritoneal, sino que continúa con una capa similar que recubre la cavidad pélvica. Es más apreciable en la pared posterior del abdomen, sobre todo alrededor de los riñones. Envuelve los órganos cubiertos por reflexiones del peritoneo y se extiende por los mesenterios con los vasos sanguíneos al localizarse la vascularización en esta capa. A las vísceras que se encuentran en la fascia retroperitoneal se les llama retroperitoneales. En la descripción de técnicas quirúrgicas específicas, la terminología utilizada para describir la fascia extraperitoneal está modificada. La fascia que se dirige a la parte anterior del cuerpo se describe como preperitoneal y la fascia que va a la parte posterior se conoce como retroperitoneal. Estos son algunos ejemplos de utilización de estos términos: la continuidad de grasa en el conducto inguinal con grasa preperitoneal y una reparación laparoscópica transabdominal preperitoneal de una hernia inguinal. Por debajo de la fascia extraperitoneal está el peritoneo. Esta fina membrana serosa recubre las paredes de la cavidad abdominal y se refleja en las vísceras abdominales en diversos puntos, proporcionando una envoltura total o parcial. El peritoneo que cubre la pared es el peritoneo parietal. El peritoneo que cubre las vísceras es el peritoneo visceral. El peritoneo parietal forma un saco que cubre de forma continua las paredes del abdomen. Este saco está cerrado en los hombres, pero tiene dos orificios en las mujeres donde las trompas uterinas se comunican con el exterior. Este saco cerrado en los hombres y semicerrado en las mujeres es la cavidad peritoneal.